Regresamos aquí con ustedes, amigos de Giros, y ya escuchamos algunos datos sobre la inteligencia emocional, pero ahora ya está con nosotros una experta, ella es psicóloga, Daniela Villalobos. Y para empezar, Daniela, yo te quiero preguntar, ¿qué tiene que ver el autoestima con el desarrollo de la inteligencia emocional? Porque muchas veces escuchamos que parte de cómo nos sentimos tiene que ver con esto, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias por volverme a invitar, estoy muy feliz de estar por aquí. Y pues claro, el autoestima tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos reconocemos y pues tal cual, ¿no? O sea, que es la visión que tenemos de nosotros mismos y que estamos exteriorizando a los demás. Pero más que eso me gustaría hablarles de inteligencia emocional, que es un tema que se está utilizando mucho, ¿no? Por todos lados lo escuchamos, pero que no necesariamente sabemos a qué se refiere. Y tiene que ver con no nada más la propia gestión de emociones y la propia idea de autoconocimiento y autoestima, sino que también tiene que ver con muchos otros ámbitos. Por ejemplo, la inteligencia emocional es la habilidad que tenemos para actuar con dominio de uno mismo, pero también con empatía y compasión hacia los demás. Entonces aquí empezamos a agregar otro concepto importante, que es no nada más mi propia gestión de emociones, que claro, es esencial, sino también cómo logramos conectar con las demás personas. Entonces, dime. Sí, generalmente siempre lo hacemos como inteligencia emocional, se deriva a nosotros mismos, con nosotros mismos y nuestras emociones, nuestro equilibrio, por así decirlo, entre una y otra. Pero ahora que lo compartes como cuando tenemos que ver con alguien más, me suena o me resuena, por ejemplo, en el trabajo. Tal cual, ¿no? Por ejemplo, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes que conlleva más al éxito de una persona? ¿Los conocimientos teóricos que pueda tener sobre ese ámbito donde trabaja, pensando en lo laboral, o más bien la inteligencia emocional que tiene? La inteligencia emocional que tiene, ¿no? Porque, bueno, muchos podrían tener los conocimientos técnicos, pero, por ejemplo, si no sabes manipular el control de tus emociones sobre algo que a lo mejor lo puedes tomar muy personal, que me ha pasado a mí, ¿no? Que tomas algo demasiado personal y luego no puedes lidiar y buscas como las salidas fácil, ¿no? Renunciar, irme, hacerla pesado con el compañero o hacerla pesado con uno mismo, ¿no? De ponerte como más restricciones, de superarte a ti mismo, y a lo mejor eso es lo que nos hace falta, ¿no? La inteligencia emocional. Tal cual. ¿Por qué? Porque se habla de que el éxito de una persona, por lo menos el 80%, depende de la inteligencia emocional. ¿Qué hacemos ante estas situaciones que nos causan frustración? ¿Qué hacemos ante los errores? ¿Cómo conectamos con las personas? O con los conflictos. Totalmente, ¿no? ¿Cómo actuamos ante estas situaciones que me representan a mí un obstáculo? Entonces, por ejemplo, pensando en inteligencia emocional, ¿qué nos permite? Pues obviamente la parte de emociones, ¿no? El identificar, expresar, el entender o comprender lo que siento, pero también nos permite, obviamente, gestionar la respuesta que damos ante estas situaciones que vivimos, nos permite conectar con los otros, ¿por qué? Porque tenemos unas neuronas, no sé si por aquí les han hablado los médicos de eso, pero las neuronas espejo. Que las neuronas espejo lo que hacen, están en nuestro sistema nervioso, y lo que hacen es que cuando ven una emoción o algo en la otra persona, generan una señal en nuestro propio cerebro. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que alguien bosteza y ustedes bostezan. Sí, Tiene que ver con esta respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones son contagiosas. No sé si, por ejemplo, van a un café con una amiga y salen súper felices y súper relajadas, pero van de repente a una tienda y las tratan mal, la cajera, el cajero, y salen enojadas. ¿Sabes también qué pasa mucho? ¿Te acuerdas que el lunes estábamos los tres pensando? Carla decía, ¿no se les hace como que está muy apagado el día? Y generalmente cuando uno llega con esta emoción al full y la otra persona no, como que te contagia y te va apagando poco a poquito. Y de repente llegan otros colaboradores que también te dicen, ay, se siente como muy tranquilo, ¿no? Y dices, claro. Y yo lo relaciono con a lo mejor una conciencia colectiva de emociones. Que puede ser tanto en positivo como en negativo, exacto, ¿no? En el caso que decías, ¿no? Que llegaron y todos como más apagados, o podría ser al revés, que todo esté muy apagado y de repente llega alguien muy positivo, con toda la alegría, y entonces por estas neuronas espejo se empieza a contagiar esa misma alegría. Entonces, eso nos permite conectar más con las personas. Y otra parte muy importante es que todas las emociones comunican algo. Entonces es importante saber qué nos están comunicando, qué nos está comunicando la otra persona, ¿no? Hablando de comunicación verbal y no verbal, no nada más es lo que decimos, es cómo lo decimos, nuestro tono de voz, la postura, las expresiones. Y ya llevándolo a una parte más laboral de lo que hablábamos, tiene que ver mucho la inteligencia emocional con liderazgo.
¿Por Ok. qué? Porque una persona con más inteligencia emocional Tiene te mayor permite, liderazgo. exacto, tiene más habilidad de liderazgo. ¿Por qué? Porque el líder no es el que nada más dice, esto se hace porque así es. El líder tiene que ver con cómo convences a las personas de trabajar de forma cooperativa, en equipo, y para eso tienes que conectar con la persona. Entonces, la inteligencia emocional, como decía al principio, es una habilidad. ¿Qué Ok. quiere decir? Que es algo que se practica, es algo que se va ganando con la experiencia. ¿Cómo podría ser una recomendación como para desarrollar esta parte de la inteligencia emocional aplicándola con los otros? Yo les diría, empezando desde uno mismo. El identificar tus propias emociones, el saber cómo se llaman, el saber dónde se sienten. Y, por ejemplo, para eso recomiendo mucho el tener un diario de emociones. Al final del día, ¿qué sentí? ¿Por qué lo sentí? ¿Qué hice? Porque es súper importante hablar de frustración o errores. ¿Qué hice ante estas situaciones? Y eso nos va a permitir empezar a conectar más con el otro, ¿no? No todo es enojo. Si tú me ves de cierta manera, no es, ya está enojada. No, hay más emociones. Entonces necesitamos aprender a identificarlas también en los demás, poniéndolo a prueba, ¿no? ¿Qué sientes? Oye, te veo así, ¿qué tienes? Y también es sumamente importante, por ejemplo, utilizar estas cosas de mindfulness, de atención plena, para poderlo llevar no nada más a ustedes, sino pues también a los demás. Oye, cuando dice que hay otras emociones, me recuerda a cuando le ves la cara a alguien y dices, es que está enojada, ¿no? Pero no tienes esa inteligencia emocional, tú tampoco, de preguntarle a la otra persona por qué situación está pasando, y a lo mejor simplemente tiene un dolor de cabeza, ¿no? Qué sé yo, pero está bien, ¿no? Se pudiera decir, no está en un aspecto de molestia. Pero ahí está lo interesante del ser humano, que también puede interpretar conforme a tu gesticulación o la expresión corporal y demás, que era lo que tú decías, ¿no? Pero ¿cómo, así rápidamente, aprender a canalizar estas emociones? Pues bueno, es que va a depender mucho de la emoción. Yo siempre les digo, es importante identificarla también en el cuerpo, ¿no? Entonces, primero identificarla, saber que el enojo, ¿cómo te sirve a ti sacar el enojo? ¿Cómo te sirve a ti sacar la tristeza? Porque no a todo le debes de dar martillazos. Si para llorar te sirve escribir, llorar, hazlo con la tristeza, ¿no? Si para cuando sientes enojada, estresada, el ejercicio, adelante. Excelente. Muchas gracias, Dani, por estar con nosotros esta mañana. Te esperamos muy pronto y ahora pues nos vamos a la siguiente pausa. Muchas gracias. Tus labios, pero en otra mujer, por más que quiera la